اگر دفاع میکنیم و حمایت میکنیم این البته یک کار سیاسی است، اما سیاستی است عین تعالیم اسلامی. Estamos en la temporada en que los musulmanes hacen su peregrinación anual. En árabe se dice Hajj. Millones de todos los países se dirigen al sitio más sagrado del Islam, la Meca, en Arabia Saudí. Para el líder de Irán, esta es una fecha en la que se da gracias a Dios y también se alienta a derrotar a los enemigos, donde pone a Estados Unidos como el enemigo número 1, así como a Israel. El líder de Irán aprovecha este día para enviar su mensaje a todos los musulmanes. Soy Roberto de la Madrid y esto, Detrás de la Razón. El ayatolá Sayyed Ali Jamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán, con motivo de la peregrinación anual a la Meca, pidió que todos los musulmanes del mundo se organicen y se unan contra el enemigo, que es Estados Unidos y sus aliados. Un gran logro vital del Hajj que no sería posible ni aún con cientos de reuniones ordinarias es el intercambio de saberes y de bienes entre gente de países y regiones diferentes. Alejados unos de otros, la difusión general de información, experiencias y noticias sobre la situación en que se encuentran unos y otros, el esclarecimiento de malentendidos, el acercamiento de los corazones y la posibilidad de aunar capacidades para hacer frente a los enemigos comunes. Su mensaje fue leído en la peregrinación. El líder dijo que deben estar unidos en vez de pelearse entre ellos. Conflictos entre musulmanes que han dejado millones de muertos, como la guerra entre Irak e Irán, Siria, Afganistán y Yemen, ya que a las potencias no les importa la unidad de los musulmanes. Los países musulmanes tienen en su poder la mitad de las reservas probadas de petróleo del mundo. En la lista de las mayores naciones petroleras del mundo, 6 son musulmanas. El líder iraní acusó a Estados Unidos y a Israel de atacar uno de los principales temas del mundo musulmán, la causa palestina. En Palestina se ha cometido la mayor injusticia de los últimos siglos. En ese doloroso proceso se han apropiado de cuanto posee una nación, su tierra, sus casas, sus fincas y propiedades, su honor y su identidad. La artimaña del acuerdo del siglo que están preparando el tiránico Estados Unidos y sus traicioneros colaboradores es un crimen contra la sociedad humana, no solo contra la nación palestina. Nosotros llamamos al mundo entero a actuar para hacer que fracase esa engañosa treta del enemigo. Por todos estos motivos, el líder de la Revolución Islámica llamó a todos los musulmanes a que profundicen el odio a los crímenes de Estados Unidos en sus corazones. En la actualidad, manifestar el repudio al frente de idolatría y rechazo a Dios de los arrogantes, con Estados Unidos a la cabeza, significa repudiar las matanzas de inocentes y el belicismo. ما به امر رهبر آمده ایم تا بگیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و حج عبادی نیست، حج عبادی و سیاسی است. Ahí están los hechos. Muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón. Muchísimas gracias, como siempre, a usted. Vamos directamente con nuestros invitados. Esta noche tengo el honor de presentar a Francisco Fernández Cruz Sequera, abogado y analista político que sabe mucho del acontecer mundial. Y otro que sabe mucho también es el académico Cristian Said Nader Cataño, analista internacional allá en la Ciudad de México. Muchas gracias a los dos. Siempre con mucho respeto y admiración, Francisco, muchas gracias. Cristian, comienzo contigo. ¿Qué significado tiene que en un evento sagrado se repudie a Estados Unidos? Bueno, muy profundo, porque Estados Unidos, y bueno, también desde el siglo XVIII el Imperio Británico, han sido los factores externos que más han sembrado la división
en la UMA, la Comunidad Mundial de los Fieles del Islam. Ellos han sido quienes han modificado totalmente las conexiones y han acentuado las diferencias entre las naciones islámicas distintas, ¿no? Y han llevado estos conflictos sosteniendo a distintos regímenes que buscan, digamos, acentuar estas divisiones, ya sea ideológicas o teológicas, en cuanto a las distintas formas del Islam. Llámese, por ejemplo, el chiismo o el sunismo, ¿no? Es Estados Unidos quien, por ejemplo, desde 1953 ha asediado Irán junto con Gran Bretaña, quien instala una dinastía como la de Reza Pahlavi, totalmente antagónica al bienestar del pueblo, incluso al clero chií. Entonces, Estados Unidos es siempre señalado por gran parte de los fieles chiíes, incluso suníes, en lugares tan importantes como Meca y Medina, ¿no? Que son el epicentro histórico y religioso del Islam. Entonces creo que es consecuente con lo que se está viviendo en este momento, un asedio terrible en contra de la República Islámica de Irán por parte de Estados Unidos, pero no nada más en contra de Irán, sino en los últimos 20 años conocemos la atroz lista de blancos estadounidenses, en su mayoría países musulmanes, desde los Balcanes, recorriendo el oriente africano, Sudán, Somalia, Siria, por supuesto, Libia en el norte africano, Yemen en este momento. Entonces sí, Estados Unidos es un victimario de los musulmanes, pero sobre todo es quien acrecenta estas diferencias religiosas e ideológicas, aprovechándolo para manifestar su poder geopolítico en la región. Y por supuesto en este momento, concretamente en el caso del gobierno iraní, es en contra de la República Islámica de Irán, incluso llevando esto fuera del aspecto religioso, en el aspecto lingüístico y étnico. Francisco, ¿qué significa que en el evento masivo más espiritual de los musulmanes se menciona a Estados Unidos como el enemigo? Pues un saludo para ti, Roberto, para Gracias. Tu audiencia y para el contertulio del programa de hoy. A mí me gustaría hacer una breve introducción, porque es importante entender ante qué nos encontramos. Este es un discurso del líder iraní, Jamenei, con motivo de una festividad religiosa, uno de los 5 pilares del Islam. Bien, observen los televidentes que esta situación de combinación de hecho inseparable de comunidad, religión y política, en cierto modo en Estados Unidos también se produce cuando se mezcla una visión mesiánica del evangelismo cristiano con la política exterior de Estados Unidos, y todo ello puesto al servicio de una causa que es la causa sionista. Y normalmente se tiende a examinar la diferencia entre los países occidentales y el mundo y la civilización islámica como que el hecho diferencial básicamente consiste entre la separación entre religión y política, Estado. Si nos damos cuenta, en ninguno de los dos casos se produce esa separación. Es decir, no nos encontramos, como ellos pretenden en muchas ocasiones en Irán, ante un régimen teocrático en el que se anticipa una política basada en un hecho religioso, mientras que Estados Unidos no lo hace. Estados Unidos también lo hace. Por lo tanto, cuando hablan de integrismo y de fundamentalismo, les es de plena aplicación a los Estados Unidos. Y luego, ya sentado que nos encontramos ante dos convicciones trascendentes de la existencia que tienen una visión y una concepción antropológica del ser humano, cuando desde el sentimiento más profundo de la comunidad musulmana de los creyentes, a la que yo no pertenezco, el imán Jamenei expresa este rechazo profundo, lo que está expresando no es solamente una cuestión negociable de conflicto político, sino que es decir, no es un hecho adversarial puntual, coyuntural, sino que lo que está expresando es el profundo antagonismo que existe entre el concepto individualista, capitalista, liberal de la existencia y la idea de unos principios comunitarios
que le son propios a la civilización islámica, basados en una creencia, digamos, de solidaridad, de individuo integrado en una sociedad. Básicamente eso es lo que se nos expone en este discurso del presidente Jamenei, y obviamente señala, como no puede ser de otra manera, a su enemigo más mortal, como es Israel, a través de Estados Unidos, por representar no solamente una hegemonía antagónica en el Golfo, para unos pérsico, para otros no, sino que representa un antagonismo vital, existencial, y eso es lo que quizá deberíamos advertir en este discurso. Bien, ahora vamos por eso. Por cierto, Francisco, hay una pequeña nota, es líder de Irán, no presidente, como dijiste. Digo, para aclarar a la audiencia. Cristian, ¿a qué se debe lo mismo el mensaje del líder, pero que mencione ahora a Israel como enemigo del Islam? Bueno, Israel como parte indispensable para el imperialismo estadounidense, recordemos que es un ente colonial, y creo que lo que ha hecho Israel desde mediados del siglo XX con el establecimiento del ente sionista ha acabado con una nación islámica como ha sido Palestina, como lo decía el comunicado, tomando las propiedades de los palestinos, pisoteando sus derechos, expulsándolos de su tierra, y es como el ejemplo perfecto para mostrar esta agresión por parte de una potencia antagónica, nuevamente primero vía Gran Bretaña y posteriormente vía Estados Unidos, en contra de Dar al-Islam, que es la comunidad islámica, digamos, global, la UMA. Entonces es el ejemplo como prototípico que siempre se puede citar. Vean lo que han hecho Palestina, y también creo que también muy enfocado en ver el papel que tiene en este momento la petromonarquía saudí, concretamente el príncipe heredero Mohammed bin Salman Abdulaziz Al Saud, en contra de la misma comunidad islámica, siendo Palestina, y cuidado, atentos, que no es una sociedad chií, en su mayoría son suníes. Entonces Mohammed bin Salman ha llegado a sacrificar a Palestina bueno, aunque esto no es nuevo, la historia, digamos, de traiciones por parte de la petromonarquía en contra del pueblo palestino ya es larga. Sin embargo, en este momento están totalmente desfachatados y prácticamente le han entregado al ente sionista el futuro del pueblo palestino en este llamado Tratado del Siglo. Entonces creo que es buen momento para señalarlo, incluso de cuando el Hajj se realiza en el centro religioso neurálgico del Islam, que se ubica, por supuesto, dentro del reino saudí, en la Meca. Entonces es curioso cómo este mensaje también tiene, además del enemigo externo, también está el enemigo interno, ¿no? Concretamente Mohammed bin Salman, y creo que también lo podemos extender a lo que ocurre en los Emiratos Árabes Unidos, y cómo estas dos petromonarquías son sostenidas, vuelvo a lo mismo, por el enemigo externo de la nación, bueno, del pueblo islámico global, de la UMA, que es Estados Unidos, vía el ente sionista, y en este momento también a través de las petromonarquías, ¿no? Y creo que también es curioso mencionar en este mensaje de unidad islámica global, llámese chiíes, llámese suníes o de otra corriente, de las más minoritarias, como dentro de la misma comunidad islámica, por ejemplo, el sunismo, en este momento hay divisiones. Ya, por ejemplo, el caso más citado últimamente es la división entre Ankara y la división entre Riyadh, algunos hermanos musulmanes, los otros wahabíes, ¿no? Entonces, incluso dentro del mismo sunismo, de la ortodoxia, algunos lo dirán, hay antagonismos. Entonces, lo que manda este mensaje, más allá de su intención, obviamente, de unidad global, que es muy parecido a lo que ocurre, por ejemplo, en la ecumene cristiana de la cristiandad, no siempre se busca esta unidad, pero por los acontecimientos y procesos a lo largo de la historia esto ha sido imposible. Es como un reflejo global de la unidad, pues, del ser humano, ya, a pesar de sus diferencias, llámese religiosas, ideológicas, incluso étnicas y lingüísticas, buscar esta unidad, pero también es justo señalar a quienes son los culpables de este decaimiento, entre comillas, abro comillas, porque así lo mencionan dentro del mismo Academia Occidental, de las instituciones religiosas islámicas. Siempre están señalando y metiendo el dedo en la llaga, intentando mostrar, ya ven cómo en el Islam no hay esta división de secularismo
un ámbito secular como hay en el mundo occidental, en el mundo cristiano, pero ya no aferrado a ese cristianismo, porque lo que ocurre en el Islam es que no hay esa división, digamos, tan precisa. El Islam es muy político, a diferencia del cristianismo, que también lo es, pero bueno, en el discurso separan la iglesia y el Estado. En el Islam no. El Islam, a pesar de que es un movimiento religioso, la política está en todo momento, y la discusión de la política está entre la ciudadanía, el hombre común, hasta los grandes monarcas, ¿no? Bien. Entonces siempre está este carácter. Sí, y también Israel, no solo como enemigo del Islam, también me acuerdo que ha quemado iglesias de cristianos ahí en los territorios ocupados y bueno. Francisco, ¿por qué el mensaje del líder acusa a Israel de limpieza étnica, infanticidio, racismo, de nazismo como Hitler? ¿Por qué? Hombre, parece obvio que más allá de del uso de palabras que a día de hoy ya no significan nada y de la reducción a Hitler, el reducir a Hitler todo lo que no te gusta, más allá de eso, lo que sí es hecho incontestable es que nunca ha existido una maquinaria industrial de exterminio hecha pública como está existiendo con Israel. Cuando se acusa a otros regímenes políticos a lo largo de la historia de establecer sistemas de exterminio, bien sea en el caso de Turquía con los armenios, bien sea en el sistema soviético con los Gulag, jamás se ha hecho públicamente con cámaras y televisión. Israel ha hecho un gran campo de exterminio de lo que es el territorio de Gaza y no tiene ningún reparo en vestirse todavía como víctima día tras día a través de los medios de comunicación que controla. Por eso no nos extraña que en este discurso se haya señalado el acuerdo del siglo como el último instrumento ideado por Kirchner, el yerno de Donald Trump y comisionado especial para el caso, para la eliminación completa y la extirpación de la realidad palestina de esta región del planeta y la total asimilación a cambio de poco más que un parque de atracciones. Y luego también quería destacar, a continuación de lo que ha dicho mi contertulio en este programa, que es el papel traidor, cuando dice que se denuncia en el discurso el papel que está jugando la Casa de Saud en todo esto como un enemigo interior de la comunidad musulmana, no puede ser más cierto, porque lo que sí es verdad es que la Casa de Saud y Arabia Saudí ha vendido su posición dentro del mundo islámico a cambio del reconocimiento económico de Estados Unidos a sus negocios, y directamente se ha convertido cada vez más en una casa realmente débil y en una posición que está cada día más puesta en entredicho por las propias disputas internas. Pero esas disputas internas vienen precisamente por una traición que va más allá de lo estrictamente nacional para entrar casi en una traición a nivel de civilización. Oye, Francisco, ¿y no podría ser al revés? Hay algunos analistas que dicen que es Arabia Saudí que controla parte de las políticas de Estados Unidos, no secretamente, sino discretamente, a través de tanto dinero que tiene invertido en Estados Unidos, así como muchos dicen que Israel es el que controla la política exterior de Estados Unidos. Si es así, ¿cómo sería? Arabia Saudí hizo aquel acuerdo con Blumenthal en el 73 por el que conseguía Estados Unidos devolver un papel central al dólar en el comercio de hidrocarburos. Nacía el petrodólar y esto venía a sustituir al papel de moneda de reserva que había tenido desde Bretton Woods en el 44. Este pacto, en el que ambas partes salían beneficiados, puesto que Arabia Saudí se convertía pues en uno de los grandes compradores de deuda y de inversiones en Estados Unidos con esos petrodólares, se limita estrictamente a lo económico y a lo geopolítico regional, pero no es capaz de determinar la mentalidad y la vida de Estados Unidos y a través de Estados Unidos del bloque occidental. No controla los medios de comunicación en Estados Unidos, no controla las cadenas de televisión, no controla las productoras de cine, no controla el Wall Street, y si bien es un actor importante dentro de la economía, no controla en ningún aspecto el sistema político norteamericano. Es decir, lo que el lobby israelí supone en las cámaras de representantes en el Congreso de Estados Unidos, Arabia Saudí ni por ensoñación. Entonces Arabia Saudí es sencillamente un aliado útil, un peón de Estados Unidos útil que sale
muy beneficiado. Pero desde luego no tiene, por mucho que a golpe de dinero quiere mantener y conseguir el wahabismo saudí un papel preponderante dentro de la comunidad islámica, pues realmente no está consiguiendo el ponerse por encima, liderándolo por encima de Turquía o por encima de Irán. Entonces entiendo que Arabia Saudí, por sus propias peleas internas y por sus propias contradicciones, cada día tiene una posición más débil. Gracias, Francisco. Perdón por la pregunta, porque hoy salió en Bloomberg una de las familias más ricas del planeta, pues es la Al Saud. Cristian, quiero que me digas, esta es una interesante pregunta, ¿cuál es la relación entre la violencia de Oriente Medio y que los países de esta región tengan la mitad de las reservas de petróleo del mundo? Bueno, es totalmente proporcional, y si vemos en otros lugares, por ejemplo, llámese Nigeria, la violencia que encuentra en este momento en contra de los chiíes también es proporcional a eso, ¿no? Y en cualquier espacio geográfico, en cualquier latitud donde haya petróleo, esto va a aumentar, ¿no? Estados Unidos, recordemos que es una potencia energética global, uno de los mayores consumidores de hidrocarburos a nivel mundial. Entonces, lo mejor que puede ocurrir para Estados Unidos es que toda la zona, concretamente la península arábiga, el Magreb y el Mashrek, están en constante violencia para en algún determinado momento poder hacerse con los hidrocarburos, o bien también sus socios, ¿no? O incluso los competidores dentro de estos lugares, llámese por ejemplo Arabia Saudí, pues sabe bien, por supuesto, que en Irak hay muchísimos hidrocarburos al mismo tiempo que en Irán, ¿no? Pero lo que quiero mostrar también es esto a partir del discurso del gobierno iraní, es como este momento se ha acrecentado el señalamiento en contra de la población chií, principalmente persa, por supuesto iraní, de que son apóstatas o que son herejes, ¿no? De que son difusores de esta violencia, citando por supuesto a la Casa Blanca y otras instituciones que van en contra de la República Islámica, ¿no? Se ha acrecentado este discurso que apoya mucho, está basado mucho en parte en el discurso ortodoxo por parte de Riyadh y de los clérigos wahabíes más intensos, que es que los iraníes son, digamos, violentos por naturaleza. Se ha regresado esta retórica que hace cientos de años no se tenía, porque recordemos que a partir del siglo VII comienzan las divisiones que van a llevar a que por un lado se mantenga el chiismo y por otro lado el sunismo. Entonces, en este momento, en los medios se difunde esto de que los chiíes son los enemigos, digamos, de Occidente, y al mismo tiempo está esta retórica, digamos, esta apología de lo que sería Mohammed bin Salman, de que es el redentor del Estado saudí, a pesar de que él profesa el wahabismo más demencial, ¿no? Entonces, en este momento, por ejemplo, cuando hay peregrinos que entran a la Meca, que proceden de Irán, se les señala, se les detiene, se les acecha constantemente. Veamos lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Nigeria, veamos lo que ocurre en Yemen, que Ansarón es señalado como movimiento terrorista, lo mismo en Hezbollah, por ejemplo, ¿no? En Líbano y en otros países. Bien, gracias, Cristian. Francisco, pues la última, te va a gustar esta, a ver, ¿cómo entender el papel destructor de Donald Trump en el mundo cuando él está a favor de devolver el poder a los patriotas, a la élite blanca, al nacionalismo? Y aquí estamos hablando de sionistas globalistas. Yo, francamente, es que lo que no creo y en lo que no estoy de acuerdo es que él que su idea sea devolverle un papel protagonista a los patriotas blancos norteamericanos. Prueba de ello es que no existe más fiel peón de la minoría sionista de Estados Unidos que él, y realmente cualquiera que mirase por los patriotas blancos norteamericanos se apartaría radicalmente de la política pro-israelí, porque ciertamente Estados Unidos hasta ahora lo único que se ha llevado con Israel son disgustos, y no creo que hacer la política de Estados Unidos en contra de los propios intereses nacionales sea hacer eso. Creo incluso que estaba más cerca de hacer lo que dices Obama que el showman Trump. Trump sencillamente, yo sigo pensándolo, que es una persona necesitada de tratamiento psicológico, si no psiquiátrico, y que de verdad actúa más sometido a los grupos de presión de Bolton, de Pompeo, del AIPAC y de esto y de lo otro, más que por una propia iniciativa. Es que ni tan siquiera le considero
con los conocimientos suficientes y necesarios de la realidad mundial a nivel histórico, político, económico, como para ser capaz de tomar decisiones coherentes. Entonces creo que es más un títere de esos grupos que otra cosa. Fíjate qué momentos tan delicados estamos viviendo, porque justamente se suicidó el señor Epstein, que estaba destapando completamente la cloaca desde Tel Aviv hasta Washington, hasta Nueva York, hasta Miami. Pero justamente con él estaban acusando, al contrario de Netanyahu, que sí es nacionalista y parece ser más patriota que Ehud Barak. Entonces ahí hay una ecuación muy extraña que habría que analizar para los siguientes programas. Te agradezco mucho, Francisco, te agradezco mucho, Cristian. Se nos acabó el tiempo, pero si no, seguiríamos aquí hablando. Gracias a los dos. Para Irán, Israel es el foco de la destrucción y la discordia. En estos días Estados Unidos está planeando crear una fuerza militar para proteger sus intereses en el Golfo Pérsico. Uno de los integrantes de esa coalición podría ser precisamente Israel. Irán alerta que si Israel toca las aguas del Golfo Pérsico, podría incluso estallar una guerra. Mañana aquí en Detrás de la Razón, más noticias, el futuro del Golfo, los miles de millones de dólares del petróleo y la estabilidad mundial, la estrategia de Washington y la respuesta, sobre todo y más que todo, la respuesta de Irán. Buenas noches.